¿Te imaginas a un papa que, de repente, se vuelve contra todo lo que el mundo moderno espera de él? Un hombre que hasta ayer era considerado progresista, tolerante y alineado con los ideales contemporáneos, y hoy se levanta como una roca contra la corriente. ¿Y si te dijera que esto fue ocultado durante años? Algo cambió, y cambió de forma tan radical que dejó incluso a los más cercanos en estado de shock. En este video, vas a entenderlo que ocurrió detrás de las cortinas de la más alta autoridad de la Iglesia Católica. Descubrirás que llevó al Papa León XIV a desafiar el espíritu de la época y asumir un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Y más aún, vas a percibir que esta decisión podría costarle muy caro. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. Cuando los ojos del mundo estaban puestos en una iglesia que parecía querer agradar a todos, un nuevo protagonista surgió con una postura inesperada. El Papa León XIV no solo rescató lo más profundo de la doctrina cristiana, se atrevió a declarar públicamente lo que muchos dentro del propio clero aún evitan. Pero ¿qué fue lo que llevó a este hombre a cambiar tan bruscamente? ¿Habrá sido una experiencia sobrenatural? ¿Un encuentro con la verdad que quema el alma? Sea lo que haya sido, fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo romper con el consenso ideológico, y eso ha generado incomodidad, una incomodidad visible incluso en los medios. Durante la cobertura de uno de los canales más influyentes de Brasil, se podía notar el disgusto de la presentadora al transmitir la nueva postura del pontífice, su expresión de desagrado, su tono vacilante y la frialdad al narrar las declaraciones del Papa revelaban algo más profundo. No era solo una noticia, era una afrenta al sistema que ella representa. El Papa León XIV, ante diplomáticos y ante el mundo, afirmó que la verdadera familia es la unión estable entre un hombre y una mujer, y además recordó a todos la importancia de proteger a los más vulnerables, los enfermos, los olvidados, los que ya no tienen voz. Una declaración sencilla, pero cargada de implicaciones espirituales y morales. Pero la prensa no perdona la verdad cuando ésta confronta los dogmas modernos. León XIV fue inmediatamente rotulado como retrógrado, anticuado, excesivamente conservador. Pero lo que muchos llaman conservadurismo, él lo llama fidelidad a la palabra de Dios, porque, como dice en Levítico, las 6:22 de la tarde, no te acostarás con un hombre como si fuera una mujer, porque es abominación. Y en 1 Corintios 6, 9-10, Pablo afirma claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. No se trata de una opinión, trata de la verdad revelada por Dios, y que, por amor, debe ser anunciada. La gran pregunta es, ¿por qué molesta tanto la verdad? ¿Por qué el mundo moderno, tan ansioso por libertad, se rebela contra quien elige creer en las Escrituras? El Papa Francisco, por ejemplo, buscaba un equilibrio, abriendo las puertas de la Iglesia a todos, independientemente de su estilo de vida, pero lo que parecía inclusión, muchas veces era concesión. El Papa León, en cambio, parece decir, bienvenido seas, pero no te mientas, la verdad cura, aunque duela. Esta diferencia de postura revela algo mayor. Una guerra espiritual está en curso, y pocos tienen el valor de posicionarse. En el próximo capítulo, entenderemos cómo una simple actitud ante una bandera reveló al mundo el verdadero corazón del nuevo Papa. Fue solo un gesto, un simple gesto, pero encendió al mundo. En medio de saludos cálidos y miradas reverentes, el Papa León XIV caminaba serenamente por la sala Pablo V en el Vaticano, entre las manos que se extendían para tocar al sucesor de Pedro. Una mujer levantó algo inesperado, una bandera colorida, símbolo de una causa que, en los últimos años, fue abrazada por gran parte de los medios, la política y hasta por muchos dentro de la Iglesia. ¿Y qué hizo el Papa? Simplemente pasó, miró la bandera, y siguió, sin hostilidad, sin escándalo, pero también sin condescendencia, un gesto que habló más que 1000 sermones, y eso desató una tormenta. Mientras muchos esperaban un gesto,
Una sonrisa, tal vez una selfie, como lo habría hecho el Papa anterior. León XIV eligió el silencio, un silencio poderoso, porque, en el mundo actual, el silencio ante ciertos símbolos se ha convertido en la forma más fuerte de resistencia. No fue desprecio, fue firmeza, y lo que parecía un acto pequeño, se transformó en un mensaje gigante. Hay límites que no se pueden cruzar sin herir la verdad del Evangelio. La reacción fue inmediata. Sitios, redes sociales, comentaristas, todos vieron ahí una afrenta personal. Pero lo que pocos comprendieron es que ese gesto no era contra nadie, era a favor de alguien, Jesucristo y su palabra eterna. El coraje del Papa León no está solo en lo que dice, sino en lo que se niega a aceptar. Vivimos tiempos en los que las personas exigen aplauso por todo lo que hacen, incluso cuando contradicen los principios del Evangelio. Buscan reconocimiento humano, no arrepentimiento, buscan afirmación, no transformación. Pero el camino de Cristo es claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo las 4:24 de la tarde. El Papa no insultó a nadie, solo eligió no traicionar ese llamado, y eso fue suficiente para encender la furia de quienes no soportan ser contrariados. Pero, hermanos, la verdad siempre ha incomodado. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los mártires de la Iglesia, la palabra de Dios nunca fue popular. Jeremías fue arrojado a un pozo. Juan el Bautista perdió la cabeza. Esteban fue apedreado. Jesús fue crucificado. ¿Por qué sería diferente ahora? El Papa León XIV lo sabe. Sabe que está entrando en una batalla espiritual sin precedentes. Pero también sabe que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Por eso se mantiene firme, porque entiende que la fidelidad vale más que la fama. Si este gesto ya te hizo reflexionar, comparte esta historia con alguien que necesita oír la verdad. El Papa no está solo en esta jornada. Cada cristiano que permanece fiel al Evangelio se convierte en parte de esa misma resistencia espiritual. Y eso es lo que más asusta al mundo: saber que aún existen hombres y mujeres que no se han inclinado ante los ídolos modernos, que aún creen que la Biblia es la palabra viva de Dios, que saben que el amor verdadero no es aceptar todo, sino decir la verdad con compasión. En el próximo capítulo, revelaremos cómo la visión del Papa sobre el valor de la vida tocó corazones y desató la furia de los poderosos. No hay defensa más noble que la de quien no puede defenderse. En una de sus declaraciones más firmes, el Papa León XIV hizo algo que hacía mucho se esperaba de un líder espiritual: alzó la voz por aquellos que no tienen voz. En una época en que el discurso sobre derechos y libertades se ha vuelto tan selectivo, el Papa recordó a la más silenciosa de las víctimas, los que aún están en el vientre, y no usó palabras suaves. Lo llamó cobardía, violencia, injusticia. Dijo, con todas las letras, que eliminar una vida indefensa no es libertad, es pecado, y que una sociedad que no protege a sus pequeños ya está enferma en su alma. Estas palabras, por supuesto, causaron conmoción, pero también despertaron algo precioso: la conciencia dormida de millones, porque muchos, al oír aquello, sintieron el peso de la verdad entrando por primera vez en años. No se trataba de política, no era un discurso ideológico, era un grito profético. Así como los antiguos profetas rasgaban sus vestiduras ante la injusticia, el Papa León rompió el silencio. Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5, dijo él, citando la Escritura, y, de forma casi sobrenatural, parecía que esas palabras atravesaban los salones del Vaticano para alcanzar los corazones más endurecidos. La respuesta no tardó. Grupos organizados, medios de comunicación, figuras públicas comenzaron a acusar al Papa de retroceso, de interferencia, de fanatismo. Pero él no retrocedió, al contrario, reafirmó su posición con aún más firmeza, citando el Salmo 139, «Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Esa es la raíz de la doctrina cristiana: la vida es sagrada desde la concepción. Y defender esta verdad nunca ha sido una cuestión de conservadurismo,
sino de fidelidad al Creador. No es cuestión de opinión, sino de identidad. La Iglesia, cuando calla sobre esto, deja de ser sal de la tierra y luz del mundo. Lo más impresionante, sin embargo, no fue solo lo que dijo el Papa, fue el efecto en miles de fieles. Iglesias comenzaron a realizar vigilias por la vida. Jóvenes comenzaron a estudiar más profundamente lo que la Biblia dice sobre la dignidad humana. Mujeres que pensaban en renunciar a sus embarazos encontraron el valor para continuar. Todo por causa de un mensaje claro, directo, sin miedo. El Papa mostró que la verdad no necesita ser agresiva para ser firme, y que el amor verdadero habla, incluso cuando duele. Abre tu boca por el mudo, por el derecho de todos los desamparados. Proverbios 31:8. Si este mensaje habló contigo, compártelo con quien necesita oír sobre el valor de la vida. Aún hay tiempo de rescatar corazones, de proteger inocentes, de restaurar familias. La batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Y mientras haya uno solo que defienda la vida, el cielo se alegrará. En el próximo capítulo, veremos cómo esta postura valiente puede tener un alto costo, y cómo el sistema intenta silenciar a quienes se atreven a defender la verdad. ¿Estás preparado para lo que sucede con quienes desafían al sistema? Porque no se trata solo de opiniones divergentes o debates teológicos, se trata de persecución real, de ataques organizados, de intentos desesperados por silenciar la verdad. El Papa León XIV, al decidir posicionarse de forma clara y fiel a la palabra de Dios, sabía que el precio sería alto, pero ni él pudo imaginar la magnitud de la tormenta que se avecinaba, y esa tormenta ya comenzó, en los pasillos del Vaticano, en los titulares internacionales y en los círculos políticos. Hay una guerra invisible en marcha. Esta guerra no se libra con espadas ni tanques, es una guerra de narrativas, de manipulación emocional, de distorsión de hechos. Las declaraciones del Papa están siendo reinterpretadas, sacadas de contexto, tergiversadas. Organizaciones poderosas ya han iniciado campañas para desacreditar su autoridad moral. Líderes religiosos que antes lo elogiaban ahora guardan silencio o se distancian. Todo porque tuvo la osadía de decir que la Biblia aún está vigente, que el pecado sigue siendo pecado, que la verdad no cambia con el tiempo. ¿Pero está realmente solo en esta batalla? ¿O será este el momento en que los justos deben levantarse? Las Escrituras ya anunciaban tiempos como este. En 2 Timoteo 4:3 está escrito: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Es este tiempo, el tiempo en que la verdad incomoda más que la mentira, en que quien predica arrepentimiento es tildado de radical, en que quien defiende la vida, la familia, la fe, es tratado como enemigo. Pero el Papa León XIV parece determinado, no busca aplausos, busca almas. Y eso lo vuelve peligroso para el sistema y valioso a los ojos de Dios. Lo más hermoso, sin embargo, es ver el despertar que esta postura está provocando. Grupos de oración se multiplican, las iglesias se llenan, personas que estaban alejadas de la fe están regresando, hombres y mujeres comunes están volviendo a leer la Biblia, buscando entender lo que Dios realmente dice, y no lo que el mundo interpreta. Hay un movimiento de retorno a la raíz, al evangelio puro, a la santidad olvidada, y este movimiento no gira en torno a un hombre, sino al Cristo que él representa, porque cuando un líder espiritual decide vivir lo que predica, el impacto trasciende los muros de la iglesia y penetra en el corazón de la sociedad. Tal vez sientas que eres demasiado pequeño para hacer la diferencia, pero recuerda, la luz siempre vence a la oscuridad, incluso cuando es solo una vela encendida. El Papa León XIV no es un héroe, es un siervo, y los siervos que permanecen fieles hasta el final tienen un destino asegurado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Que esta historia te inspire a no callar, a defender la fe con amor, pero sin concesiones, a vivir como quien cree que el cielo es real y que vale la pena cualquier sacrificio.
Comparte este mensaje con quien necesita despertar. Que el Señor te fortalezca y te use como instrumento de verdad en tiempos de confusión.